Hola, saludos cordiales a todos. Este día vamos a ver un tema más correspondiente a la cátedra de farmacología. El tema que vamos a ver este día son los relajantes musculares, un tema muy importante que de hecho tiene mucha utilidad en cuanto a las consultas diarias que ustedes van a estar atendiendo cuando se encuentren en los centros de salud. Los objetivos que vamos a desarrollar en la clase es iniciar recordando la función neuromuscular normal. Vamos a describir cuáles son las fases del bloqueo en el caso de los relajantes. Vamos a conocer las propiedades tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas de los principales relajantes musculares y vamos a hablar un poco acerca de la aplicación clínica en la parálisis del músculo estriado, la relajación quirúrgica, la intubación traqueal y el control de la ventilación asistida. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la contracción muscular. Antes de entrar a hablar de lleno acerca de los fármacos, es importante que quede claro a qué nos referimos con una contracción muscular. Es prácticamente el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan o se estiran por razón de un previo estímulo de excitación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Para que suceda o para que se lleve a cabo una contracción muscular, debe de haber un estímulo de excitación para que éste se pueda desencadenar. Ahora vamos a hablar un poco acerca del mecanismo de acción. ¿Cómo es que se produce o se desencadena una contracción muscular? Pues prácticamente todo inicia a partir de la llegada de un potencial de acción en el extremo terminal de un nervio motor. Este es prácticamente el que permite la entrada de calcio y la liberación de un neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, produciéndose así una despolarización, y esta es debida a la permeabilidad aumentada debida al movimiento de sodio y de potasio. Es así entonces como se produce el potencial de acción muscular, produciéndose una extensión de la excitación a nivel muscular. Algo importante que hay que tener en cuenta en este mecanismo de acción es que la magnitud del potencial de acción que se desencadene tiene una relación directa con la cantidad de acetilcolina que se libere. Es decir, entre mayor cantidad de acetilcolina, que es el neurotransmisor, sea liberada, la magnitud del potencial de acción va a ser mayor y por lo tanto la contracción muscular también. En este esquema, esta imagen, ustedes pueden observar exactamente el mecanismo de acción que acabamos de explicar y se pueden dar cuenta que inicia partiendo del potencial de acción. Acá se da la liberación tanto de calcio, luego esto permite la liberación del neurotransmisor, dijimos que era la acetilcolina, lo que finalmente termina desencadenando este potencial de acción. Al final, pues la acetilcolina se une al receptor, abre los canales de calcio activados por ligando y es así como se produce la contracción muscular. Bien. Continuamos hablando entonces acerca de los fármacos. En el caso de los fármacos relajantes musculares, estos bloquean la transmisión colinérgica entre las terminaciones nerviosas motoras y los receptores nicotínicos sobre la placa terminal neuromuscular de los músculos esqueléticos. Aparte de ello,
Son útiles durante la cirugía para producir una relajación muscular completa sin necesidad de recurrir a dosis más elevadas de anestésicos, y también son útiles para facilitar la intubación y controlar el tono muscular espástico. Veamos entonces a qué nos referimos con el término de espasticidad. Los músculos, ustedes saben perfectamente que tienen un grado normal de tensión. A ese grado normal de tensión es lo que nosotros conocemos como tono, es el tono muscular. Pero cuando los músculos aumentan este tono normal, estos se vuelven rígidos, y es entonces cuando decimos que los músculos están espásticos o que hay espasticidad muscular. Veamos el efecto de rigidez y el espasmo, y esto tiene que quedar claro. No todas las personas que tienen espasticidad tienen dolor, y eso es importante porque generalmente nosotros asociamos un espasmo muscular con dolor, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener claro que no siempre hay dolor. Cuando hay dolor, este se debe a la rigidez muscular que hace que los tejidos se acorten y por lo tanto se vuelva difícil doblar o estirar un miembro. La pregunta entonces sería, ¿será lo mismo espasmo muscular que espasticidad? Definitivamente no. Vamos a ver entonces para que nos quede claro cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de espasmo muscular nos referimos a una contracción involuntaria de los músculos que puede hacer que estos se pongan endurecidos o que se abulten, y en este caso el dolor sí suele ser intenso y debilitante. Ahora veamos en el caso de la espasticidad. La espasticidad es un síntoma que refleja un trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Dicha contracción provoca la rigidez y el acortamiento de los músculos e interfiere sus distintos movimientos y funciones. ¿A qué se refiere esto? A que una persona puede tener espasticidad como un síntoma de alguna enfermedad crónica y no necesariamente va a presentar dolor. El hecho de que tenga los músculos con cierta rigidez y acortamiento y que le imposibilite realizar sus movimientos diarios no significa que le cause dolor. Caso contrario en el espasmo muscular, porque estos suelen ser bruscos y son prácticamente intensos y agudos y suelen durar corto tiempo, no se refiere a algo crónico. Entonces, esto sí nos tiene que quedar claro, porque generalmente lo que suele ser tratado en un porcentaje alto en la consulta diaria son los espasmos musculares, es decir, contracciones bruscas que sí producen dolor intenso y en la mayoría de ocasiones hasta debilitante. Bien, hablemos entonces de los relajantes musculares. Los relajantes musculares son fármacos que actúan sobre los centros nerviosos y que deprimen la actividad del músculo esquelético, disminuyendo así el tono y los movimientos voluntarios. Entonces nos queda claro que si nos llega a la consulta un paciente al que nosotros vamos a catalogar con un diagnóstico de espasmo muscular, entonces nosotros necesitamos el uso de relajantes musculares para que se disminuya el tono y de esta forma podamos ayudar al paciente a solventar la incapacidad y el dolor que causa este espasmo muscular. Y cuando hablamos de este grupo de fármacos es importante
que conozcamos la clasificación de estos. Los relajantes musculares los podemos dividir en bloqueadores neuromusculares y espasmolíticos. Veamos cuál es la diferencia antes de pasar a las subdivisiones de cada uno de ellos. Los fármacos que afectan la función del músculo estriado incluyen estos dos grupos que acabamos de mencionar, los bloqueadores neuromusculares y los espasmolíticos. En este caso, los relajantes o bloqueadores neuromusculares son los que se utilizan a menudo en la unidad de cuidados intensivos para poder producir parálisis muscular, mientras que los que utilizamos para reducir o disminuir la espasticidad de una diversidad de trastornos dolorosos son los que conocemos como espasmolíticos. Y en estos son los que vamos a centrarnos en la clase de este día, porque prácticamente son los más utilizados. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, estos se subdividen en polarizantes y no polarizantes. Y cuando hablamos de espasmolíticos, pues aquí existe una diversidad de grupos que vamos a ir viendo más adelante. Bien, centrémonos entonces en el grupo de los espasmolíticos. Los espasmolíticos son efectivos para el alivio del espasmo muscular, como su nombre lo dice, pero específicamente el espasmo muscular temporal agudo, es decir, aquel que puede ser causado ya sea por traumatismos o por distensión local. Casi todos actúan como sedantes o a nivel de la médula espinal o el tallo encefálico. Y el prototipo de los espasmolíticos es la ciclobenzaprina, de la cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ciclobenzaprina tiene acciones antimuscarínicas potentes, por lo cual se ha considerado como prototipo de este grupo de fármacos. Uno de los efectos adversos de la ciclobenzaprina y quizás de la mayoría de los espasmolíticos es la sedación, la confusión, en algunos casos incluso puede llegar hasta alucinaciones visuales, por lo que hay que tener conocimiento para hacerle saber al paciente en qué casos no pueda utilizarlos. Por ejemplo, pacientes que realicen trabajos diarios en los cuales tienen que estar alerta y sabiendo que estos producen sedación o somnolencia, pues no puedan utilizarse y tengan que dejarse únicamente por la noche. Hablando siempre de los espasmolíticos, estos actúan reduciendo el tono muscular anormal, asociado a diversos trastornos del sistema nervioso, pero hay que tener en cuenta que en ningún momento causan parálisis. Lo único que hacen es disminuir o reducir el tono muscular. Aparte de ello, estos fármacos aumentan o imitan la actividad del ácido gamma aminobutírico en la médula espinal y en el encéfalo, o también interfieren con la liberación del calcio a nivel del músculo esquelético. Entre los espasmolíticos que vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, tenemos los que en cuanto a su mecanismo de acción tienen la recepción GABAérgica. Entre ellos tenemos al baclofeno y al diazepam. Luego tenemos los de recepción colinérgica y el más común de estos es la orfenadrina. También tenemos los de recepción alfa-2 adrenérgico, como la tizanidina. Tenemos los que producen disminución en la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, y este es el dantroleno, que ya más adelante vamos a hablar de una característica especial de este fármaco, y los que tienen mecanismos que aún no son determinados, como el caso de la ciclobenzaprina. Así que vamos a comenzar entonces a hablar de cada uno de ellos para mencionar las características y efectos adversos.
Comenzamos con el baclofeno. El baclofeno es uno de los fármacos que tal vez no sea muy conocido por ustedes, pues no es de uso común. Sin embargo, es un ácido similar al gamma aminobutírico, uno de los principales inhibidores del sistema nervioso central, disminuyendo las señales que llegan a los músculos. De la misma manera, mejora también las contracciones musculares reflejas, también el espasmo doloroso y el automatismo. Y entre los más comunes utilizados comercialmente tenemos el Lioresal. En cuanto a su mecanismo de acción, no es del todo conocido, pero se estima que deprime la transmisión refleja mono o polisináptica en la médula espinal por estimulación de los receptores GABA-B. Y en cuanto a la farmacocinética, el baclofeno administrado por vía oral se absorbe de manera rápida y completa. Las concentraciones máximas en sangre se obtienen a las 2 o 3 horas de haber sido administrado el fármaco. En cuanto al metabolismo, es metabolizado en un 15% a nivel hepático, siendo el resto eliminado sin alterar por vía urinaria. Y la semivida de eliminación del baclofeno es de 2.5 a 4 horas. Dentro de los efectos adversos del baclofeno tenemos la sedación, la fatiga, la ataxia, la hipotonía, el vértigo, la debilidad. En algunos casos el paciente puede presentar parestesia, confusión, mareo leve y aumento de la frecuencia de convulsiones en el caso de los pacientes que presenten cuadros epilépticos. También puede llegar a afectar el sistema nervioso central, el sistema genitourinario, el sistema gastrointestinal e incluso a nivel cardiorrespiratorio, por lo que hay que tener mucho cuidado con su administración. Veamos ahora cuáles son las indicaciones específicas para el uso de baclofeno. Se puede utilizar en pacientes con esclerosis múltiple, en otros trastornos de médula espinal, como isquemia espinal, mielitis transversa y espondilosis cervical. La dosis, este es un fármaco que se administra por vía oral. En el caso de los adultos, iniciamos con una dosis de 15 miligramos 2 veces al día y podemos ir aumentando la dosis gradualmente cada 3 días en 5 miligramos en cada administración, es decir, 15 miligramos al día, hasta alcanzar una dosis máxima de 100 miligramos al día. Bien, el siguiente fármaco sí es comúnmente conocido y es el diazepam. El diazepam actúa aumentando la acción del GABA y el nombre quizás más común comercialmente es el Valium. En cuanto al mecanismo de acción, pues las benzodiazepinas mimetizan los efectos del GABA y permiten la entrada de cloro a nivel de las neuronas, lo que produce que se lleve a cabo la hiperpolarización neuronal y como consecuencia esta se vuelve menos susceptible a los estímulos activadores, por lo que se produce un estado de inhibición neuronal. Además, actúa a nivel de la médula espinal y a nivel del sistema nervioso central, facilitando así la actividad del GABA. En cuanto a la farmacocinética, tiene en general una fácil absorción durante las primeras porciones del tracto digestivo y alcanza su máxima concentración plasmática al cabo de 2 a 4 horas. En cuanto al metabolismo, las benzodiazepinas se metabolizan a nivel hepático. Dentro de los efectos adversos
Si bien administrado correctamente, el diazepam posee un gran margen de seguridad, por lo que si nosotros damos las dosis correctas, no tendríamos por qué tener ningún problema con la administración del diazepam. Sin embargo, si se utiliza por periodos prolongados, hay que tener mucho cuidado en pacientes, específicamente madres en periodo gestacional, porque está relacionado con labio leporino durante el embarazo. Rara vez produce la muerte si nosotros lo administramos en las dosis correctas, y pues el único efecto adverso y quizás el principal, como todos, es la sedación. Pasemos ahora a la utilización clínica. Es de uso en algunos cuadros que cursan con contractura muscular, por ejemplo, pacientes con enfermedades reumatológicas fácilmente pueden ser tratados con diazepam, pacientes con traumatología, y de hecho en ortopedia se utiliza mucho el diazepam para el alivio de los dolores en el caso de las fracturas, también para aliviar las cefaleas asociadas a tensión muscular o incluso cuadros de tétano, que pues por lo menos en nuestro país son poco frecuentes. Pasemos a la dosis. Aquí la dosis pues nos vamos a enfocar específicamente en el manejo de la espasticidad. Ustedes saben perfectamente que el uso de diazepam pues no está limitado solo a cuadros de espasmos musculares. Sin embargo, aquí sí vamos a dejar clara que la dosis que vamos a mencionar es para el manejo de estos pacientes. Se administra por vía oral. En el caso de los adultos son 4 miligramos al día, siempre y cuando no se exceda el máximo o la dosis máxima de 60 miligramos al día. Si lo administramos en dosis intravenoso, para el caso de los adultos, la vamos a administrar de 10 a 20 miligramos, dividido en dosis cada 8 o cada 12 horas, según ustedes consideren necesario. El siguiente es uno de los relajantes musculares muy frecuentemente utilizado, y este es el caso de la orfenadrina. La orfenadrina es un análogo de la difenhidramina, que es prácticamente un antihistamínico, con la cual comparte algunos efectos no solo antihistamínicos, sino también anticolinérgicos. De hecho, presenta cierta actividad analgésica independiente que puede contribuir a su eficacia analgésica. El que yo les he puesto en la imagen es uno de los más comunes comercialmente y es el Norflex. Sin embargo, también existe la presentación de orfenadrina ya combinado con un antiinflamatorio, como es el caso del diclofenac, y ustedes pueden encontrar la presentación de orfenadrina más diclofenac. En cuanto al mecanismo de acción, este es un relajante musculoesquelético. El mecanismo preciso de acción aún no ha sido determinado, por lo que no van a encontrar mucha información en cuanto a este fármaco. Estos agentes actúan a nivel del sistema nervioso central más directamente que en el músculo esquelético. Varias de estas medicaciones han demostrado que pueden incluso deprimir preferentemente los reflejos postsinápticos. La orfenadrina tiene actividad analgésica, lo cual contribuye con las propiedades de relajantes musculares. En cuanto a la farmacocinética, el grado de absorción de la orfenadrina, es decir, en el caso de los comprimidos, estos tienen un promedio del 80% de absorción. La vida media de eliminación plasmática aparente luego de haber sido administrado el fármaco es de alrededor de 20 horas. Dentro de los efectos adversos está la disminución de la orina, el incremento de la presión ocular, la visión borrosa o doble, debilidad y en algunos casos mareos o temblores.
En cuanto a la utilización clínica, la orfenadrina está indicada para el manejo del espasmo musculoesquelético adjunto a otras medidas como terapia física y descanso. Es decir, siempre tienen que tener en cuenta que si bien ustedes van a dejar un fármaco para el manejo, podría ser necesario acompañar esto de terapia física para una mejoría más rápida. Y también vamos a mencionar la dosis. La dosis de la orfenadrina puede ser intramuscular o intravenosa. Puede ser de 60 miligramos cada 12 horas según ustedes lo consideren necesario. Ahora pasamos a la tizanidina. La tizanidina dentro de los relajantes musculares, si comparamos con costos, pues prácticamente es uno de los relajantes musculares de más alto costo. Y de hecho, pues esto también tiene mucho que ver con los efectos, pues no presenta tanta somnolencia y podría indicarse incluso de preferencia si el paciente va a realizar algún trabajo siempre por la noche. Este es un derivado de la imidazolina relacionado con los agonistas alfa-2 adrenérgicos y se une a los receptores en sitios espinales y supraespinales. En el ámbito espinal, la tizanidina disminuye la actividad refleja, especialmente la actividad refleja polisináptica, y de esta forma puede restaurar o mejorar la inhibición noradrenérgica presináptica en pacientes que tienen espasmo muscular. El nombre comercial más común de la tizanidina es el Sirdalud y viene en presentación de comprimidos de 2 miligramos. El mecanismo de acción pues es un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos y de este modo reduce la espasticidad por el incremento en la inhibición presináptica de las neuronas motoras. En cuanto a la farmacocinética, la tizanidina es de acción rápida y casi que es completamente absorbida una vez que ésta es administrada. La excreción es principalmente a través de los riñones y se elimina aproximadamente el 70% del fármaco una vez que ha sido administrado. En cuanto a los efectos adversos, si bien da somnolencia, aletargamiento, fatiga, mareo, ligera reducción de la presión sanguínea y boca seca, quizás es menos comparada con el resto de los que hemos descrito anteriormente. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que si el paciente pues va a trabajar durante el día, recomendarle siempre administrarlo por la noche. En cuanto a la utilización clínica, está asociado con trastornos estáticos y funcionales de la columna vertebral, por ejemplo, síndromes cervicales y lumbares. También se puede utilizar para aquellos pacientes que tengan alteraciones a nivel de los discos intervertebrales o incluso osteoartrosis de la cadera, esclerosis múltiple, mielopatías crónicas, algunas enfermedades degenerativas de la médula espinal y también en el caso de aquellos pacientes con accidente cerebrovascular y parálisis cerebral. Si se fijan, este fármaco en comparación con los que hemos descrito anteriormente, pues tiene todavía mayores usos, ¿verdad? Y esto se debe al mecanismo de acción. La dosis de 2 a 4 miligramos 3 veces al día en forma de comprimidos y el rango de dosis usual es de 6 a 24 miligramos una vez al día. El siguiente fármaco es el dantroleno. Si se recuerdan al inicio, pues había mencionado que el dantroleno es uno de los fármacos que tiene una característica especial. Y es que casi todos los fármacos que hemos descrito actúan a nivel del sistema nervioso central.
Sin embargo, el dantroleno es un relajante del músculo esquelético directo, es decir, actúa directamente sobre el músculo reduciendo las contracciones e inhibe la liberación del calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Entonces, esto es importante que quede claro porque dentro de los fármacos relajantes musculares, el dantroleno es el único fármaco que no actúa a nivel del sistema nervioso central, sino que lo hace actuando directamente a nivel de músculo esquelético, inhibiendo la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. El nombre comercial más común del dantroleno es el Dantrium. El dantroleno sódico es un fármaco relajante muscular, como lo habíamos mencionado, que actúa directamente a nivel de músculo esquelético, desacoplando así el mecanismo de excitación-contracción, interfiriendo con la liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Hablando un poco de la farmacocinética, pues la absorción de este fármaco es a través de la vía oral y es un poco limitada. También la concentración plasmática del fármaco es muy variable y se alcanzan concentraciones máximas aproximadamente a las 5 horas luego de haber sido administrado el fármaco. La vida media del dantroleno es aproximadamente de 9 horas y en cuanto al metabolismo, este se realiza principalmente a nivel de los microsomas hepáticos. Dentro de los efectos adversos del dantroleno, puede producir malestar general, náuseas, vómitos, vértigo, diarrea. El principal es la debilidad muscular y su uso prolongado puede llegar a producir hepatotoxicidad, la cual puede ser mortal, por lo cual hay que tener mucho cuidado con la administración de este fármaco. Pasemos ahora a la utilización clínica del dantroleno. El dantroleno es un fármaco utilizado para el tratamiento o prevención de la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una alteración que se hereda, ¿verdad? Y que suele darse cuando algún paciente es sometido a una cirugía y durante la administración de la anestesia presenta alteraciones a nivel de la temperatura corporal. No es muy común, sin embargo, pues se puede utilizar el dantroleno en estos pacientes. También está indicado en el tratamiento de estados hipermetabólicos como el caso del síndrome neuroléptico maligno o incluso cuadros de tétano. Se puede utilizar para aliviar la espasticidad en la enfermedad de neurona motora superior. Y la dosis, siempre de administración oral, se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 25 miligramos una vez al día. Y ahora vamos a hablar de la ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina, al inicio de la presentación habíamos mencionado que era el fármaco prototipo de los relajantes musculares. La ciclobenzaprina, de hecho, es un relajante muscular estructuralmente muy parecido a la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, aunque la ciclobenzaprina se utiliza únicamente solo como relajante muscular y de hecho tiene algunas de las propiedades farmacológicas de los antidepresivos tricíclicos, pero únicamente lo utilizamos para el manejo de los espasmos musculares. En cuanto al mecanismo de acción, la ciclobenzaprina puede aliviar los espasmos musculares a través de un efecto central, probablemente sea directamente a nivel del tronco encefálico, mientras que no tiene ningún efecto sobre la unión neuromuscular o sobre el músculo, como el caso del dantroleno, que dijimos que actuaba directamente a nivel de músculo. Tampoco se considera un bloqueante neuromuscular periférico.
La ciclobenzaprina reduce el dolor asociado a las contracturas y a los espasmos musculares y de este modo se mejora la movilidad de los miembros. Hablando de la farmacocinética, se absorbe muy bien a nivel del tracto digestivo. La ciclobenzaprina se une en un 98% a las proteínas plasmáticas y no existe evidencia de que este fármaco atraviese la barrera placentaria o de que se excrete en la leche materna. Por lo tanto, como no existe documentación de esto, es preferible evitar el uso de la ciclobenzaprina en mujeres embarazadas o dando lactancia. Luego veamos los efectos adversos. Siempre son similares a todos los que hemos descrito anteriormente: somnolencia, fatiga, mareos, vómitos y náuseas. Y si pasamos ya a la utilización clínica, pues está indicada para el manejo de los espasmos musculares y de las condiciones dolorosas musculoesqueléticas, como también para el manejo de cuadros de fibromialgia. La dosis de la ciclobenzaprina por administración oral en el caso de los adultos mayores de 15 años de edad es de 20 a 40 miligramos al día, divididos en 3 o 4 administraciones, siempre y cuando tengamos en cuenta no exceder la dosis máxima de 60 miligramos. Algo también importante es que el tratamiento no se debe prolongar por más de 2 o 3 semanas. Recuerden que al inicio dejamos claro que cuando hablamos del manejo de los espasmos musculares, pues son para tratamientos de cuadros agudos, no de cuadros crónicos. Así que hay que tener cuidado de no exceder o prolongar el uso de estos fármacos por más de 2 o 3 semanas. Y pasamos ahora a uno de los más utilizados. Creo que todos ustedes habrán escuchado el uso del metocarbamol, que es uno de los relajantes musculares más utilizados. El metocarbamol, de hecho, es un relajante muscular que se administra tanto por vía oral como por vía parenteral, como un adyuvante del tratamiento de las condiciones musculoesqueléticas dolorosas, o incluso también suele utilizarse para el manejo del tétano. El nombre comercial, uno de los tantos que se pueden encontrar, es el Robaxin. Algunos autores suponen que la actividad relajante muscular del metocarbamol se debe a efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Y en cuanto a la farmacocinética, tiene una semivida de eliminación de 1 a 2 horas. En estos sujetos el metocarbamol se une en un 46 a un 50% a proteínas plasmáticas y se metaboliza a nivel hepático. En cuanto a su eliminación, se elimina a través de la orina. Dentro de los efectos adversos a la cabeza puede presentar mareos, somnolencia o incoordinación y está indicado para el manejo de espasmos musculares o incluso cuadros de tétano. La dosis por la administración parenteral en el caso de los adultos es de 1 a 2 gramos por vía intravenosa, administrados a razón de 300 miligramos por minuto. Y si pasamos a la dosis oral, en adultos, pues las tabletas vienen en presentaciones de 500 miligramos y podemos indicar una tableta cada 8 horas. El siguiente fármaco que ustedes están observando es la toxina botulínica. La toxina botulínica quizás es uno de los fármacos más antiguos dentro de todos los fármacos que hemos mencionado en el grupo de los relajantes musculares. Y esta, pues como ustedes deben de recordarlo,
es prácticamente derivada de la bacteria anaerobia que es el Clostridium botulinum. Produce entonces una familia de toxinas dirigidas a proteínas presinápticas y que bloquean la liberación de acetilcolina. Por este mecanismo es que se ha dejado a la toxina botulínica dentro de los fármacos relajantes musculares. Lo que se busca lograr con el uso de la toxina botulínica es disminuir gradualmente el potencial de la placa motriz, también disminuir el estado de hipercontracción, también puede lograrse la relajación muscular, facilitar la extensibilidad y en el caso de los niños también puede facilitar el crecimiento longitudinal del músculo. Sin embargo, en la actualidad ustedes habrán escuchado el uso de la toxina botulínica más que todo para usos estéticos, como el famoso Botox que se administran para disminuir las líneas de expresión a nivel facial. Sin embargo, ahora pues ya saben que el uso es prácticamente muy antiguo e inicialmente pues se utilizaba como un relajante muscular. Siempre podría utilizarse debido al mecanismo de acción, aunque pues actualmente se le dé un mayor uso de forma estética. Es también el tratamiento de elección para espasmos hemifaciales, para el manejo de la distonía cervical, para el manejo de la distonía laríngea, para el tratamiento de la espasticidad e incluso en aquellos pacientes con parálisis cerebral. En cuanto a los usos de la toxina botulínica, esta disminuye el dolor asociado a la postura mantenida, mejora también la estética, que es prácticamente el uso con el cual actualmente se ha quedado, y también facilita la rehabilitación en aquellos pacientes con cuadros crónicos. Bien, con eso terminamos de hablar acerca del grupo de los relajantes musculares, específicamente los espasmolíticos, que son los que tienen un uso pues más común y por el cual se consulta con mayor frecuencia en los centros de salud, y pues todo está tomado del capítulo 27 de Katsun para que revisen, excepto en el caso del metocarbamol y de la orfenadrina, que no aparecen en Katsun, pero que sí son relajantes musculares de uso muy frecuente, por lo cual pues se los he agregado en la presentación. Cualquier duda o comentario pueden hacerlo a través de los foros habilitados en la semana, ¿verdad? Y pues ahí con gusto se puede aclarar cualquier duda con respecto a la clase.